Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres en la magia grecolatina. Vamos a estudiar un poquito el fenómeno mágico y a ver que realmente no tiene nada que ver con las pelis de Harry Potter, ni hay gente en escoba, ni nada por el estilo. Vamos a hablar sobre las practicantes de magia en la antigüedad. Los conceptos básicos para entender un poquito el panorama los tenéis en nuestro Instagram. Ahí tenéis la explicación de qué es la magia o la explicación sobre cómo se construye el género, cómo se construye la identidad en las culturas griegas y romanas. Así que para no alargarnos más, lo tenéis allí y hoy vamos a empezar ya con época arcaica. En este caso, la evidencia histórica, es decir, las practicantes históricas de magia acerca de la práctica femenina es prácticamente inexistente. No tenemos casi nada. Es un periodo que, como bien indica el título, se conoce, o algunos autores como Gordon han tildado de magia antes de la magia. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que no se establece una dicotomía entre ritos mágicos y ritos no mágicos, entre lo normativo y lo no normativo. Es decir, no existe una categoría específica para encajar la magia. En este periodo, sin embargo, sí que encontramos relatos que no vamos a tildar de magia porque no hay una categoría, pero que sí podemos tildar de poder ritual, como por ejemplo la utilización de fármaca, que son drogas de distinta índole, tanto bebedizos como ungüentos. Y aquí sí que podemos diferenciar entre los cacá-fármaca, que son las drogas nocivas, y los fármaca estlá, que serían los remedios buenos, los no nocivos. Esto nos indica que es un periodo en el que sí existen prácticas, aunque no se reconozcan bajo un aspecto negativo, sino que tenemos una ambigüedad, pueden ser positivas y pueden ser negativas. La magia se va a entender aquí en esta época como algo maravilloso, como algo desconocido, y por tanto se va a situar a sus practicantes en un lugar lejano, alejado del mundo conocido. Es el caso de Circe, que vive en la isla de Ea, pero también es el caso de Medea, que por ejemplo vive en la Cólquide. A pesar de esta falta de evidencia histórica que hemos comentado, sí es cierto que en las primeras obras literarias del mundo griego encontramos fuertes evidencias de que existen las prácticas mágicas femeninas. Las dos principales figuras que aquí encontramos son Circe y Medea, dos personajes mágico-mitológicos que conocemos muy bien y de las que nos ha llegado mucha información. Son dos figuras extranjeras que tienden a la ambivalencia. Pueden ser buenas, pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser perjudiciales. Vamos a pasar ya a época clásica, porque aquí es donde tenemos realmente el meollo, donde vamos a hablar ya de magia. El panorama cambia totalmente y el término magia empieza a adoptar un significado muy característico. Se formaliza como concepto y todo esto viene determinado por un acontecimiento clave, que son las guerras médicas, que ponen en contacto a los griegos y a los persas de forma hostil. Aquí es cuando el historiógrafo Heródoto relaciona la figura del mago persa, que era su sacerdote, realmente no era un personaje vinculado explícitamente a la magia, sino que simplemente era su sacerdote. Y vincula a esta figura con la esfera de la magia. Esta relación entre los magos persas y el término magia es lo que va haciendo que este concepto se cargue de negatividad, que vaya a conseguir que no se reconozcan como prácticas griegas, sino como prácticas extranjeras, y concretamente ligadas a los enemigos. Por lo tanto, se favorece que lo mágico se relacione con otros pueblos y con el concepto de alteridad. Es en este periodo donde encontramos principalmente la mayor evidencia histórica que tenemos en los textos. Es el caso de Teoris, de Lemnos, o el caso de Nino de Atenas. No son muchos los casos judiciales que conservamos y que se relacionan con la magia, pero sin embargo las acusaciones que se promulgan contra estas figuras históricas sí son prueba irreversible de la pervivencia de las prácticas mágicas que se venían dando en época arcaica. Las epoidai, que serían los encantamientos, los cantos mágicos, y los fármaca, de las que ya hemos hablado.
La información importante que podemos extraer de este periodo es que sí había legislación en torno a la magia en el mundo griego, aunque no se castigaba el hecho de practicar magia, sino que lo que se castigaba era el resultado. El crimen no era la utilización de magia, sino el resultado dañino de la magia. El ejemplo más práctico nos lo transmite Aristóteles, donde dice que una mujer dio a su marido un fármacon, un filtro amoroso, para que éste se volviese a enamorar de ella. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en vez de enamorarse, el marido se murió. Esta mujer fue juzgada en el tribunal del Areópago y fue liberada, porque los hechos no habían sido premeditados y por tanto la utilización de magia no es algo punible. El primer caso que vamos a analizar es el de Teoris de Lemnos, que es una fármaquis, es decir, una fabricadora de fármaca, que fue acusada de realizar encantamientos y precisamente de preparar fármaca. El gran problema con el que se encontraron estas mujeres que trabajaban con estos venenos, con estos ungüentos, fueron Platón y los autores hipocráticos. Platón, a pesar de que aprobaba el uso de los procedimientos mágicos en la medicina, criticaba fuertemente el beneficio que obtenían estas mujeres, estas practicantes amateurs e itinerantes. Por su parte, los autores hipocráticos decían que estos magos, estos purificadores, estos charlatanes, cuando utilizaban sus fármaca, controlaban a la divinidad. Y de esta forma, el poder divino se convertía en poder mortal. Como las esferas de la divinidad y de los mortales estaban tan separadas en el mundo griego, estos servicios implicaban la negación de los dioses, y entonces se le podía acusar a estas practicantes del peor de los problemas en el mundo griego, y es que se le acusaba de asebés. La asebeia, es decir, el ser impíos, es el peor de las acusaciones e implicaba exilio o, en el peor de los casos, la propia muerte, tal y como le sucedió a Sócrates. Vamos entonces a entrar ya con las problemáticas del juicio de Teoris. Por cuestiones de tiempo voy a resumir estos apartados, que son fundamentalmente tres. Por un lado, cuál es la naturaleza del crimen. Por otro, cuáles son las presuntas víctimas que encontramos aquí. Y finalmente, cuál es el estatus social de Teoris. En cuanto a la naturaleza, todo apunta a que fue un homicidio intencionado. Las víctimas deberían ser ciudadanos atenienses o extranjeros que tuviesen una concepción de ciudadanos, aunque esto es extremadamente extraño, por lo tanto vamos a quedarnos con que eran ciudadanos atenienses. Y en cuanto a las condiciones sociales de Teoris, pues ella debía ser una meteca extranjera. Esta es la principal información que tenemos de este personaje histórico. Lo poco que podemos saber es que fue una mujer que desempeñó su oficio mágico-medicinal en el siglo IV a.C., al margen de la sociedad ateniense de la época. Es en estos márgenes donde la diferencia entre curación y daño, utilizando prácticas mágicas, se desdibuja con facilidad, y donde el respeto a los dioses y la asebeya, la impiedad, a veces se confunden. Es en este contexto donde Teoris tuvo su desafortunado final. Pasamos ahora a ver otro de los casos de los que tenemos documentación, que es el de Nino de Atenas, también del siglo IV a.C., y está mencionado en 3 discursos de Demóstenes, aunque de forma muy superficial, lo que indica que el público ya la conocía perfectamente y entonces el autor no necesitaba explayarse en la identificación de esta figura. Sabemos que Nino tenía un hijo y que fue acusada de muerte por iniciar a la gente en cultos extranjeros que estaban prohibidos por la ley. El resto de información que tenemos sobre ella es sobre el acusador, así que no podemos dar mucha más información. Las fuentes son muy escasas y parece que era una figura conocida en Atenas. Por lo tanto, los autores no se deleitan en su explicación. Pasamos entonces ahora al mundo helenístico, a época helenística, donde el panorama vuelve a dar un giro y viene provocado por 2 grandes factores. El primero es la complejidad que tiene la oicumenia helenística, el mundo griego en general,
que estaba formado por diversos pueblos después de las conquistas de Alejandro, lo que intensificaba el intercambio cultural entre griegos y no griegos. Entonces aquí tenemos un problema, y es que el término magia se venía asociando a lo extranjero. En este panorama no podemos asociar el término magia a lo extranjero, por lo tanto tenemos que buscar nuevos parámetros. Y estos nuevos parámetros van a recaer en el estatus social del o de la practicante. El otro gran factor son los cambios que sufre la figura femenina en esta época. Las mujeres empiezan a conseguir poder dentro del ámbito público y político de Grecia, sin necesidad de pertenecer a altos estatus o a grupos sociales determinados. Esta presencia en los entornos públicos permitía la existencia de referentes femeninos que ostentaban poder, figuras históricas reales y no míticas como pasaba con Circe o con Medea. La figura de la mujer entonces empieza a desligarse del territorio íntimamente femenino y al que estaba limitado en épocas anteriores, y su figura empieza a instalarse dentro de los lugares públicos. Los testimonios históricos de esta época son muy escasos. Casi todo el material del que disponemos es literario. Pero a pesar de ello sí existen algunos textos que nos pueden servir para entender un poquito mejor el modelo real de la practicante de magia en este periodo. Los 3 testimonios que tenemos principales, mejor documentados, son textos mágicos. Si nos fijamos en los 3 textos, lo que encontramos aparentemente son de ficciones, es decir, maldiciones, en los que se acusa a una mujer de haber practicado cacá fármaca, es decir, de haber hecho ungüentos, pociones dañinas para hacer daño a alguien. El caso es que estas 3 maldiciones tienen muchos elementos que no suelen estar mencionados en las de ficciones comunes. Por tanto, podemos decir que se pueden clasificar como judicial prayers mucho más que como típicas de ficciones. La diferencia entre judicial prayer y de fictio ya la veremos en otro episodio porque sería alargar esto demasiado y no tenemos tiempo. Bueno, vamos a pasar ya a Roma y vamos a hacer un pequeño recorrido por el mundo latino. Es aquí cuando se acrecienta la feminización de la magia, en concreto de la magia nociva, ya que era una tendencia natural itálica. Es en Roma donde se fragua el germen de lo que hoy en día conocemos como bruja. Los tipos de práctica mágica que se realizaban siguen las directrices griegas. Principalmente tenemos la elaboración de beneficia, que corresponden a los fármaca griegos, y la ejecución de otras prácticas no normativas, como ciertas formas de adivinación y ritos de diversa clase. En Roma es donde encontramos multitud de términos en la literatura que los distintos autores utilizan para dirigirse a estas practicantes. No vamos a pararnos en los términos porque tenéis un post en Instagram en el que hablamos sobre justamente cada uno de estos términos, pero aquí es donde encontramos a la estriga, a la saga, y me gustaría fijarme especialmente en la Ericto de Lucano, que es un personaje bastante especial. Se ha caracterizado como la superbruja, ya que es una concentración de todos los rasgos malévolos y malignos que se le han atribuido a las brujas en la literatura hasta el momento, a la que se le ha despojado de toda matiz cómica. Es un ser aterrador y muy poderoso, que convierte a la bruja latina en un verdadero personaje de terror. Fuera del plano literario, nos damos cuenta de que estos relatos no reflejan la figura de las practicantes históricas romanas, sino que son una forma de representación exagerada de un personaje fantástico para demonizar a la mujer, y sobre todo a la mujer practicante de magia. A pesar de que estas figuras literarias no son relacionables con la figura histórica, sí tienen en común la mala reputación y la imputación de crímenes. Esto nos lo demuestra el epitafio del siglo I, en el que se dice que un niño había sido asesinado por la mano de una bruja, Sagamanus. El infanticidio es una de las herramientas y mecanismos que ayudan a envilecer un personaje. Tenemos, por ejemplo, el caso de Medea, a quien Eurípides le atribuyó el infanticidio para demonizar el personaje y hacer la obra mucho más trágica.
Para adentrarnos en los testimonios que podrían dar una mejor perspectiva de la figura histórica de la bruja, de la practicante de magia en el mundo romano, vamos a ver los juicios que nos describen los autores. En el primer caso tenemos a Cicerón, que nos menciona un juicio que tuvo lugar contra una tal Titinia, que parece ser una hechicera, acusada de provocar el olvido de memoria a Sexto Nevio, a través de sus beneficis et cantionibus, es decir, a través de estos ungüentos y de los encantamientos. También se conocen otros juicios, como el de la mujer del pretor Plautino Silvano, llamada Numantina, que fue acusada en el año 23 de haber hecho enloquecer a su marido, con las mismas formas que Titinia utilizó contra Sexto Nevio. Es significativo el número de casos judiciales contra mujeres, que es más alto que el de los hombres. La relación entre magia y la mujer llega también al terreno del derecho romano. Incluso el escritor del siglo I después de Cristo, Quintiliano, dice: ut latrocinium facilius in viro, beneficium in femina credas. Es decir, cuando creas más fácil en el hombre el latrocinio, más fácil creerás en la mujer los beneficium, ¿no? los ungüentos, el hecho de ser bruja. Con la llegada de Constantino en el siglo IV y la incipiente entrada del cristianismo en el Estado romano, las leyes contra las prácticas mágicas fueron cada vez más duras, hasta su prohibición junto con el resto de elementos que se consideraban paganos por parte de sus sucesores. Bueno, una vez terminado este brevísimo recorrido por las principales figuras literarias e históricas romanas, resulta obvia la gran demonización que se hace en Roma de la mujer practicante de magia. El discurso de la mujer en la antigüedad grecolatina se construye mediante los términos de alteridad, siendo siempre lo otro y asociándose con otros elementos alternos. El miedo de las élites socioculturales hacia la mujer libre en concreto, es la razón por la que existe esta necesidad de degradar a la mujer, ya que las normas éticas de la sociedad procuran que siempre se la asocie con la mesura, con la capacidad de detener el instinto natural que las caracteriza. Por tanto, la mujer se relaciona siempre con las peores prácticas mágicas, con la magia dañina. Después de hacer un recorrido cronológico por los principales testimonios históricos de Grecia y Roma, se puede afirmar que hay muchísimos menos testimonios históricos de los que se encuentran en la literatura. Son textos con una perspectiva mucho más realista que los literarios, pero no hay que perder de vista que siguen estando igualmente insertados en un discurso androcéntrico y patriarcal, que busca demonizar a la mujer, y en especial a la mujer practicante de magia, ya que la magia sería otro elemento de alteridad que empeora la concepción social de las mujeres. La tradición de estas figuras continuará en la literatura, dando lugar a la figura de la alcahueta. Esta partirá de una concepción semejante a las distintas brujas latinas, aunque más en concreto a partir de la saga Eanus, una mujer mayor, libre en el plano sexual y que se dedica a practicar ritos mágicos relacionados con la esfera amorosa. Claro ejemplo es la obra de Fernando de Rojas, en la que Celestina es una mujer anciana que utiliza encantamientos y filtros amorosos para hechizar a la pobre Melibea por orden de Calisto. Así que bueno, para no alargarme más, vamos a dejar aquí el podcast. Espero que os haya gustado, que habráis disfrutado con esta pequeña píldora de información. Y nada, nos vemos el próximo domingo en otra entrevista más. Portaos bien y que Dios nos pille confesadas.